Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a nuevamente Conversaciones Aduaneras, este episodio en vivo, nuestro segundo episodio en vivo de la cuarta temporada. Estoy muy feliz de estar aquí y tenemos un invitado súper especial, en serio que me siento súper orgullosa y súper feliz de poder estar acá entrevistando a una persona que ha sido como una luz para muchos aduaneros y que nos ha acompañado durante muchos años en nuestra carrera profesional, enseñándonos un montón. Creo que he estado en muchas capacitaciones donde ha estado el doctor Tomás, así que bueno, bienvenido Tomás Barreto, bienvenido a este espacio, Conversaciones Aduaneras, qué felicidad tenerte aquí. Bueno, cuéntanos un poquito pues a la audiencia, un poquito quién eres, cómo has llegado hasta donde has llegado y todo un poco de tu trayectoria también. Bueno, Manuela, muchísimas gracias por la invitación y por dar estos espacios para compartir estos temas del derecho aduanero que siempre son tan interesantes y nos toca a todos, aunque algunas personas quieran ignorarlo. Yo soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Y mi primer trabajo fue en la DIAN, precisamente, y ahí fue donde me enganché con el derecho aduanero, porque no entré a la parte tributaria, entré a la parte precisamente aduanera, y fue un tema pues que me enganchó desde un principio. No lo tenía pensado de esa forma, por supuesto, cuando era estudiante, pero fue un tema que me enganchó. En la DIAN duré aproximadamente 11 años, y tuve la oportunidad de pasar afortunadamente por todas las áreas, digamos, misionales desde el punto de vista aduanero. Pasé por la jurídica, resolviendo expedientes, en representación externa, pasé por la parte de fiscalización, pasé por la parte de liquidación, pasé por la parte operativa porque estuvimos en el aeropuerto El Dorado. La primera vez que el aeropuerto El Dorado en Bogotá fue una dirección aparte de Bogotá. Nosotros la creamos, pues bueno, nos dieron esa misión de crearla, pues. Y ahí sube en la parte operativa, y eso pues le da a uno, pues, digamos, un bagaje y un conocimiento muy directo de lo que es la parte aduanera. Después fui a nivel central, estuve en la oficina jurídica, ya en otro contexto y en otro rol un poco distinto, pero digamos con esa experiencia de la parte operativa que siempre ayuda a que desde el punto de vista jurídico las cosas sean mejor. Y allí terminé en la DIAN con un proyecto muy bonito que se llamaba Gestor Aduanero, y lo que pretendía era tener una cuenta corriente aduanera. Hoy existe la cuenta corriente tributaria, que es las deudas y los saldos a favor que tienen usuarios tributarios, están ahí, están sistematizados, pero aduaneramente no existe. Eso se alimenta manual. La idea era sistematizarlo, pero nosotros fuimos un poco más allá y queríamos hacer el expediente electrónico. Ese fue mi último trabajo en la DIAN. El sistema quedó listo, pero para pruebas piloto, pero en ese momento entró el MUISCA, estaban haciendo todo lo que es MUISCA, entonces dijeron, no, MUISCA va a hacer todo eso, y entonces ese proyecto quedó quieto. En 23 años después no lo han hecho. Bueno, digamos que lo único que quedó ahí fue la estandarización de los actos administrativos. Tú ves que hoy los actos de la DIAN son todos iguales en cualquier parte del país. Nosotros hicimos eso de estandarizarlo, pero era un acto pensado para un sistema, no para hacerlo manual, pero bueno. Hasta hoy existe, que es el único recuerdo que tengo de eso. Ese fue mi último proyecto en la DIAN, y de ahí me fui al sector privado. Me fui a Deloitte, asesores y consultores, a trabajar. En ese momento se estaba iniciando todo el tema de consultorías aduaneras. No era lo común en las grandes firmas, no era común en ese momento la consultoría aduanera, y estaba el socio Pedro Sarmiento, y él fue el que estaba iniciando allá en Deloitte ese tema, y allá tuve la oportunidad de estar pues bastantes años, una escuela muy importante. Las firmas son unas escuelas bien interesantes porque le enseñan a uno muchas cosas: disciplina, trabajo, metodologías, sobre todo de trabajo, etcétera. Aprende uno mucho, ¿cierto? De verdad, en las firmas, aunque el trabajo es duro como todos y pesado como todos lo sabemos, pero es una escuela impresionante desde todo punto de vista. Allá estuve
bastantes años, alrededor de unos 15 años. Estuve por fuera algún tiempo trabajando con dos personas, nos asociamos, que era Ingrid Díaz y Juan Abel Camargo. Estuvimos unos años trabajando, la firma que teníamos la compró Price, entonces nos fuimos para Price y bueno, ya por circunstancias, ahí ya terminamos disolviéndonos, yo volví a Deloitte y en el año 2019 ya decidí pues independizarme por políticas de la firma y demás que no estaba de acuerdo, decidí pues dar un paso al costado y independizarme. Desde ahí. ¿Y cómo ha sido eso? Desde el año 2019, duro porque adicionalmente al principio pues fue la pandemia después. Entonces, pero afortunadamente pues las cosas resultaron bien a pesar de pandemia y todo. La experiencia ha sido muy buena. Digamos, esa experiencia que uno tiene y el bagaje que adquieren las firmas le ayuda a uno como a bueno, en qué me voy a enfocar, cómo voy a estar enlacado. Con muchas ideas de hacer muchas cosas, pero digamos la consultoría se nos dio. Uy, eso es impresionante. Sí, para hacer muchas cosas, como tú eres tan juiciosa, haces tantas cosas, yo no sé cómo, con qué tiempo. Pero la consultoría ya lo lleva. Lo absorbe a uno. Lo absorbe totalmente. Entonces, bueno, afortunadamente hace 6 años estamos con la firma y afortunadamente muy bien, con una base de clientes importante. Que confían en nosotros. Tratamos de hacer una consultoría que sea fácil, que sea lo menos compleja posible y tratar de solucionar los temas que los chicharrones que sean de nuestras posibilidades hacerlo. Nos gusta mucho hacer consultoría en el sentido de ayudar a las empresas a hacer los negocios, a orientarlos desde el punto de vista de la norma para hacer las cosas bien. Eso es lo que particularmente más me gusta, pero obviamente el litigio le llega a uno como abogado. Entonces pues también en esa parte nos movemos mucho y pues ya también con mucho éxito en el sentido de que tratamos de que la defensa sea una defensa técnica y que pues ver en dónde están las falencias que la autoridad en sus procesos de investigación tiene. Y bueno, como todo, ganamos y perdemos, pero bueno, digamos que ese tema también ha sido exitoso. Entonces, digamos, en ese es el ámbito en que nos movemos. Y es que hay casos de casos, ¿cierto? O sea, ahí el tema del litigio, a mí me cuesta el tema del litigio realmente porque soy una persona que evita en la mayor cantidad los conflictos, entonces me gusta más la prevención, siento que me siento un poquito más identificada con el lado tuyo de la consultoría y que es como lo que te apasiona más de este sector, porque hemos encontrado que últimamente, o sea, el sector aduanero, gracias a Dios, ya está como saliendo un poquito más al mercado, pero las personas a veces se encuentran desmotivadas porque a veces es injusto, la norma está mal redactada, hay cosas que la ley uno ni las entiende y uno dice, pero ¿por qué esto, cierto? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a ti como abogado? Precisamente eso, digamos, ayudarle a las empresas a hacer negocios. Eso es. Y la norma aduanera está enfocada en eso. Uno ve la norma aduanera como, y eso le digo a mis clientes y a mis estudiantes cuando doy clase, uno ve la norma aduanera como un obstáculo y desde otra perspectiva es todo lo contrario. O sea, la norma tiene tantas modalidades y formas de hacer para hacer los negocios. Es un instrumento. Claro. Obviamente si uno lo incumple, pues hay sanciones y todo eso, que de eso vamos a hablar también. Pero la norma tiene instrumentos para hacer los negocios. Claro. Y ahí están, lo que toca es conocerlo. Claro. Entonces uno se sorprende, por ejemplo, en las MIPYMES, en todas las encuestas que hacen a las pymes de por qué no exportan, uno de los temas que sale es que la norma es muy enredada, que los procedimientos son enredados. Y realmente, pues no lo son. Obviamente el desconocimiento hace que la gente se desmotive, dice, no, la DIAN molesta mucho, etcétera, pero si uno hace las cosas bien, lo que tú dices, preventivamente, planea las cosas bien, conoce por qué modalidades, cómo hacerlo, cómo facilitarle la vida, pues digamos que en eso el derecho aduanero sirve mucho y es un instrumento, es una herramienta. Las MIPYMES, los emprendedores tienen modalidades de importación, ahí está el tráfico postal, no tiene que haber nada. Sí, simplemente poner su producto a vender y pueden exportar o pueden entrar de afuera y no tienen que vérselas con la DIAN, la gente lo desconoce. Por ejemplo, las zonas francas, la gente piensa que zonas francas, irse a una zona franca o las pequeñas empresas es carísimo, costoso. No, hay posibilidades de ir a zona franca y
y no tener tantas trabas y poder hacer negocios y obtener los beneficios que toda zona franca tiene. Entonces, eso me motiva mucho en esta consultoría aduanera, porque la norma para mí es un instrumento que le ayuda a la gente y no es una limitación, una cortapisa para hacer. Claro, Eso es lo que le enseñamos a nuestros clientes. es que eso es eso, el tema de cultura también de la normatividad, porque hoy en día a la gente no le gusta leer. Todo el mundo quiere que uno se lo entregue todo lo más claro y más explicadito posible. Bueno, entremos un poquito en la materia, justamente conectando con lo último que acabas de decir, y es que la norma es muy enredada, ¿cierto? Es lo que es el mito, es la teoría, o lo que nos dicen, o lo que de pronto a veces uno se encuentra con cosas que uno dice, pero esto ¿por qué está redactado así? Entonces, ha pasado ya 2 veces que nos han tumbado el régimen sancionatorio aduanero, pero cuando uno dice, nos han tumbado el régimen, ¿cierto? ¿A qué se refiere? O sea, como cuéntanos un poquito o explícanos, porque ha pasado 2 veces, o sea, que inseguridad jurídica, llevamos unos buenos años donde hemos ido cambios bastante drásticos a nivel aduanero. Cuando yo empecé, fue en el 2016, entonces yo estaba con el decreto 390, yo dije, no, ya me lo aprendí, estoy súper bien, sale el 1165 y yo, no. Y entonces empezó, pues, juiciosa, tan, el 1165, me lo estudié, me lo leí, me lo aprendí. Y lo cambian, entonces tenemos otro que es el 659, que, bueno, cuéntanos un poco sobre esa historia que hemos vivido los últimos 5 años. Sí, yo diría que esa historia viene desde mucho más atrás, porque la norma aduanera, por su naturaleza, es dinámica, y tiene que serlo así, porque el comercio exterior no puede quedarse quieto, y eso viene desde la Constitución. De la Constitución me parece que el diseño está muy bien hecho precisamente por eso, porque desde la Constitución lo que se le dice al Congreso de la República es: usted en materia aduanera tiene que expedir una ley marco, ¿cierto? Una ley marco que fije los objetivos y los criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para expedir la legislación aduanera. Porque imagínate que nosotros estamos inundados de textiles y de calzado chino, y eso para la industria nacional es terrible, porque los precios son muy bajos, etc. Si nosotros no podemos responder rápido a eso, a poner un sobrearancel, a poner unos requisitos, a ponerles la vida un poco difícil a los importadores, ¿cierto? Porque están dañando a la industria nacional. Si no respondemos rápido a eso, pues la industria nacional en menos de 6 meses se quiebra. Entonces, por eso desde la Constitución el Congreso expide la ley marco, y el gobierno eso es la política arancelaria la hace de una forma mucho más rápida, responde mucho más rápido. O sea, bueno, tema de Ecuador, que están tan de moda. Ecuador nos pone unas restricciones y Colombia inmediatamente responde. Si no es así, pues se vuelve un caos, y la industria nacional, los importadores y exportadores colombianos, pues se ven abocados a unos sobrecostos. Entonces, por eso desde la Constitución está diseñado así, que la parte aduanera la expida el gobierno nacional, porque es dinámica y necesitamos responder a los desafíos del comercio exterior muy rápido. Y eso fue toda la vida así. Desde el decreto, imagínate, cuando yo empecé, la norma aduanera, todavía existían normas del 1931. O sea, y obviamente eso venía de la política económica, porque era una política de restricción a las importaciones. Entonces, ya con la apertura en el año 1991, pues la norma aduanera cambió, y viene el decreto 1909, después viene el 2685, o sea, nosotros estamos en permanente cambio. O sea, desde el año 92 estamos en permanente cambio de la norma aduanera. Viene el 390 con toda la complejidad que tuvo el 390. Y después también el 1265, que te va a hacer modificaciones. Entonces esa es la esencia del derecho aduanero, que cambie. Y en eso pues nosotros no podemos hacer nada sino celebrarlo, por el contrario, porque eso quiere decir que estamos respondiendo y que el país responde a las necesidades del comercio exterior. Y tradicionalmente el régimen sancionatorio venía siendo parte de la norma aduanera. De hecho, en la ley 1609 se dijo que el gobierno debía expedir el régimen sancionatorio como parte de esa política aduanera. Pero alguien muy acucioso demandó eso, porque pues la Constitución dice que por principio de legalidad las sanciones, todo lo que es impositivo, pues es competencia del Congreso de la República. Nadie se ha dado cuenta, o por lo menos nadie se había preocupado por eso. Y la Corte Constitucional, pues precisamente en el 2021 le dio la razón a ese demandante, en el sentido de que el régimen sancionatorio no hacía parte de la política arancelaria de que estaba en cargo el gobierno, porque tiene que ver con sanciones y tiene que
que ver con limitación de derechos de las personas. Entonces la Corte Constitucional en esa primera sentencia lo que dice es eso, el poder punitivo es del Congreso de la República y no del Ejecutivo como parte de su función aduanera o visión de regulación aduanera. Entonces de ahí que ya tocó abrir el régimen sancionatorio a una ley, ¿cierto? Que dijo la Corte Constitucional. Y el gobierno, como ya no tenía la competencia y era del Congreso, pues en el Congreso no conocen de estos temas, No. afortunadamente, y no les interesan mucho. Entonces el Congreso, de una forma facilista, lo que dijo fue, le doy facultades extraordinarias para que el gobierno expida el régimen sancionatorio aduanero. Ahí salió el decreto Ley 920 de 2023, que es el que lo dije igualmente. Y alguien muy acucioso dijo, pero ¿cómo así? Si la Corte Constitucional le dice al gobierno, al Congreso de la República que expide una ley porque esa es su facultad, ¿cómo así que se la da al gobierno nacional para que sea el mismo gobierno el que termine haciendo el régimen sancionatorio? No tenía mucho sentido. Y la Corte Constitucional, ante esa demanda, le dio la razón al demandante y efectivamente dijo que el Congreso no podía dar facultades extraordinarias al gobierno nacional para esos efectos, tenía que hacerlo él. Entonces declaró inexequible el artículo 68 de la Ley 2277, que le dio las facultades extraordinarias, y de una vez el decreto Ley 920 de 2023. Entonces estamos con el decreto Ley 920 inconstitucional, pero con efectos diferidos hasta junio. Por eso estamos en este momento con un proyecto de ley que presentó ya la DIAN, otro proyecto de ley que presentó el sector privado, que esperamos salga en julio. Ya estamos a marzo y no hay nada. Entonces, es una angustia horrible. ese es nuestro problema en este momento, digamos, nuestro mayor problema. Digamos, no, y obviamente sería un problema que no saliera el régimen sancionatorio julio. Casi que a mí me parece que el sector privado y el gobierno nacional deben ponerse de acuerdo en ir con un solo proyecto para que esto sea casi que a pupitrazo. Yo no creo que pueden en el Congreso de la República en épocas de elecciones ellos se sienten a discutir el régimen sancionatorio, de cual no conocen absolutamente nada ni tienen ni idea. Entonces, pues, esperemos más bien que haya un solo proyecto de ley, esa sería la idea. En las jornadas de derecho tributario hubo un panes sobre ese tema y quedaron el gobierno y la DIAN y el sector privado en sentarse a hablar para unificar criterios, que ojalá sea así, para que ojalá en junio tengamos un régimen sancionatorio. Estamos a marzo y no nos hemos sentado, o sea. Todavía no. Esperemos que sí. Esa es una invitación a la DIAN para que por favor, hola DIAN, invítanos próximamente a debatir esto, porque sí necesitamos entrar como en al menos unanimidad, o al menos que un consenso, de alguna manera consensuado. Yo digo que el régimen sancionatorio aduanero actual tiene muchas cosas que cambiar, pero siento que todos los abogados con los que hablo, aduaneros, tienen pues sus propias como concepciones de lo que debe cambiar, de lo que debería quedarse, pero hay un choque directo con los conceptos propios de la DIAN respecto al contrabando, respecto a la facilitación al contrabando y pues la evasión de impuestos, que eso es eso es algo que se tiene que proteger indiscutiblemente, pero pues sin dejar de lado también los derechos de los importadores o de los usuarios aduaneros también. Cuéntanos un poquito sobre qué ha dicho el gobierno o qué ha salido entre el gobierno, la propuesta, o las cosas clave que tú puedas como contarnos de este nuevo proyecto que sacó el gobierno y que presentó pues al Congreso. Sí, bueno, entonces digamos que en materia aduanera hay que diferenciar como dos tomas, ¿no? Uno, la parte sustancial que está en el 1165, que ya tuvo su modificación con el 659 y que por temas de sistematización no ha salido nada. La famosa declaración anticipada obligatoria, eso está quieto ahí, y eso sí es un problema porque eso genera incertidumbre. Si esto va a salir, si no va a salir. De hecho, en las jornadas también de derecho tributario, la DIAN ya está pensando en modificar el 659, entonces esa idea de la anticipada obligatoria como que ya no va a ser tan obligatoria, entonces va a cambiar. Ya volvemos otra vez como a ver otra reforma a la parte sustancial aduanera y a las obligaciones. Se requiere más sistematización, o sea, ese tema, imagínate, yo te hablaba del MUISCA de hace 23 años y todavía tenemos el MUISCA.
Eso necesita definitivamente una actualización y yo creo que en eso debe trabajar el gobierno porque eso sí es, hoy en día se vuelve un tema obligatorio y se vuelve un tema sensible. Entonces si no se cambia la sistematización, no se puede cambiar la norma porque la norma está atada a que haya un nuevo sistema. Entonces eso es un círculo vicioso que si la vía nos ata a la sistematización, pues no vamos a poder avanzar. Entonces creo que eso es lo primero que debe trabajar el gobierno. Saque el nuevo sistema, ¿cierto? Para que la norma pueda avanzar, los procesos aduaneros sean más ágiles, los procesos de fiscalización sean más orientados vía inteligencia artificial o como quieran llamarle, pero que sea una fiscalización que sea desde otra perspectiva, ¿cierto? Menos objetiva. Menos subjetiva, menos saber qué es lo que hay, sino con información, y la información hoy en día pues sale de los sistemas. Entonces creo que desde el punto de vista sustancial las modificaciones al régimen aduanero deben hacerse, pero sistematización eso va a ser muy difícil. Entonces eso es lo que se debe trabajar. Y desde el punto de vista del régimen sancionatorio, digamos que en decreto nuevamente tuvo avances frente a lo que teníamos desde el 1965. Creo que en el último proyecto que trabajó la DIAN, pues también hay avances, pero obviamente se puede mejorar. Y en el proyecto presentado por el sector privado, por el Consejo Gremial, también digamos que eso hay unos temas ahí pues de mucha discusión, pero que digamos se pueden poner de acuerdo y se puede poder avanzar en muchos temas, ¿cierto? En temas pues muy sensibles. Digamos que desde mi punto de vista hay varios temas que se deben trabajar en forma que no son controvertidos, pero que el Congreso de la República debe tener un mensaje claro frente a esos temas, y uno de ellos es el tema de la lesividad y el tema de la culpabilidad, que cuando hablamos de eso es que el régimen sancionatorio es objetivo. Usted cumplió la norma, tiene una sanción, ¿cierto? Y digamos de alguna manera lo que se está pidiendo es que se demuestre que hubo un daño al Estado por un lado, y por el otro que se demuestre que hubo una culpabilidad, es decir, una intención del importador, del exportador, del usuario aduanero de cometer la infracción. Y eso es muy difícil, quienes trabajamos en el sector público, en la DIAN específicamente, con expedientes y en la parte operativa, sabemos que no estamos ante angelitos, ¿cierto? O sea, nosotros trabajamos con las firmas y todo eso, trabajamos con gente seria, empresas serias, pero es que no todas son así. Entonces, claro, hay muchas voces que dicen es que tiene que haber y que se demuestre el daño y la culpabilidad y la intención de cometer, pero pues ese es el mundo ideal, pero el mundo real es que los contrabandistas y los que lavan activos son muy inteligentes y ellos tienen muchas estrategias. Todas las triquiñuelas que particularmente en mi caso yo veía en la DIAN que querían meternos los dedos a la boca, literal, ¿cierto? Metiendo contrabando técnico, subvaloración, y demostrar que hubo, pues el solo hecho de querer pagar menos impuestos o entre los usos de mercancías sin cumplir los requisitos, ya eso es un daño para la economía. No, eso no hay que probarlo, eso ya hay un daño ahí. Y por el otro lado, vamos, alguien tenía la intención, pues eso es casi que difícil. Estamos al delito de contrabando. ¿Cuántas contrabandistas han sido fiscalizados? Sancionados o penalmente? Muy pocos. Sí, ha habido, pero muy pocos, precisamente porque demostrar la intencionalidad es muy difícil. Entonces, digamos que ese tema a mí sí me parece que no debería prosperar, porque eso le daría mucho más daño precisamente a las empresas serias. Porque si fomentamos que no haya sanciones a los contrabandistas, lavadores de activos, subfacturadores, etcétera, pues ¿quién se ve perjudicada? Pues las empresas serias, los emprendedores que sí hacen las cosas bien, porque pues se van a ver perjudicados por una competencia desleal. Desde ese punto de vista yo ahí sí estoy de acuerdo. ¿Y crees que de pronto si se entra el tema de la subjetividad, el proceso podría tardar inclusive más? Digamos que más que tardar más sería muy difícil sancionar a alguien. Claro. Y eso para los contrabandistas y lavadores de activos y demás, pues sería el mundo ideal. Claro. ¿Cierto? Si no me demuestran la culpabilidad no me pueden sancionar. Entonces eso sería para mí sería más perjudicial. Vale. Y obviamente justos pagan por pecadores, como se dice, y obviamente hay que pagar sanciones. Pues si yo me equivoco las pago y me puedo allanar y puedo reducirlas. O sea, hay muchas posibilidades de hacerlo, pero como que
hacerle la vida fácil al contrabandista, creo que esa no es la mejor opción. Y ahí viene otro tema interesante y es el de la sanción, del decomiso, ¿no? Que habla del decomiso como sanción. Hoy para la vía y para la jurisprudencia del Consejo de Estado, y eso ha venido desde hace mucho rato, no es una sanción, es una forma de definir la situación jurídica de una mercancía que no se ha probado que ingresó legalmente al país. Sí. Por eso no se ha tratado como sanción y eso viene desde la obligación aduanera. Sí. ¿Qué es la obligación aduanera? La obligación aduanera tiene como varios formas de cumplir y es una de pagar los tributos, otra de cumplir las formalidades, ¿cierto? Y cuando yo dejo de pagar tributos, pues me piden una liquidación oficial para cobrarme los tributos. Si yo incumplo las formalidades o me sancionan, ¿cierto? Con una multa o pierdo la mercancía, porque en la obligación aduanera la norma establece que la mercancía es como la prenda de garantía de la DIAN para hacer cumplir, ¿cierto? Esas formalidades. Entonces, desde la misma obligación aduanera, el decomiso no puede tratarse como una sanción, porque el problema de tratar el decomiso como una sanción es que va a tener la caducidad de 3 años. Y entonces eso hace que si yo ingreso una mercancía de contrabando o si cumplí los requisitos legales, a los 3 años me queda legalizada. Y entonces eso sí que sería perjudicial. Imagínate los textiles. Claro. Textiles son de contrabando, yo puedo guardarlos en una bodeguita, ¿cierto? Y a los 3 años ya los saco súper baratos. ¿Quién va a ser perjudicado? La industria nacional. Entonces a mí sí me parece que el decomiso no debería ser tratado como una sanción porque sería mucho más perjudicial para la industria nacional. Yo pienso eso en la industria nacional y eso sería darle un premio a los contrabandistas. Tranquilo, deje pasar el tiempo y su mercancía queda legalizada porque ya después no hay nada que hacer. Eso para mí sí sería pues muy perjudicial y yo te lo digo por eso porque como yo trabajé expedientes en la DIAN, tuve que ver con los importadores, con los que traen mercancía, vi muchas cosas que definitivamente pues eso lo que haría es premiarlos. Me parece que ese no es el mensaje que se debe mandar. Hay algo respecto al tema que tú decías de la industria nacional y sobre todo de textiles. Yo tengo como dudas respecto al tema de la industria nacional porque siento que ya no queda tanta industria nacional de textiles pues debido a que la importación es masiva. De hecho, pues casi todo el mundo, las empresas que hacen pues diseños ya de ropa como final es con telas importadas. Siento que la industria nacional lleva más o menos unos 30 años golpeadísima por el tema de los textiles, pero las normas han sido un obstáculo gigante al comercio de textiles importados porque, por decir algo, tú consigues un rollo o 1 kilogramo bruto pues, de textil en China a $1, pero el umbral acá es 3,20. Entonces, eso, muchas empresas dicen como, me están empujando a hacer esquemas de triangulación y un montón de cosas para yo poder cumplir con el umbral, pero sin quebrarme porque yo no puedo pagar un kilo a 3,20. Entonces, hay muchas cosas de la normatividad que son muy inflexibles. O sea, por ejemplo, en textiles tú traes un textil por debajo del umbral y ya lo perdiste. O sea, es que no existe manera de recuperarlo. Y es como que no les importa que todos los ahorros de la empresa estén ahí metidos en ese contenedor. Es inflexible realmente. O sea, entonces cuando uno dice, listo, está bien, póngame una norma, pero tan dura, o sea, ahí es donde uno dice, venga, Dian, también entienda al lado de los importadores, no es como que lo hicieran porque están contrabandeando, es porque ese es el precio del mercado en el mundo del textil. Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, digamos que esa industria ha sido muy ayudada pues en general por todos los gobiernos, ¿cierto? Porque se piensa que es una industria que puede ser 100% nacional y que tú dices. Los hilados, por ejemplo, casi que todos son importados, ¿cierto? Y fabricar un textil en Colombia no tenemos tecnología, la mano de obra obviamente puede ser más costosa que en China, etcétera. Entonces no somos competitivos en eso. Entonces digamos que esa industria le ha faltado tecnificarse. Digo que la ayuda debe ser vamos a generarles ayudas para que ustedes se tecnifiquen, que lo hagan con una mejor tecnología para disminuir costos y demás. Entonces ha sido una industria muy protegida que por eso mismo, vamos, como que no se invierte. Pero sí que debería hacer la ayuda a que esa industria invierte en tecnología para disminuir costos. Entonces sigue siendo protegida a pesar de que, como tú dices, el mercado internacional pues en algún momento los va a
por más protección que se haga de sanciones y demás, en algún momento, si no se tecnifican y no cambian el modo de producción, pues eso al final del día va a terminar consumida por la industria extranjera. Entonces creo que las ayudas deben ser en otro sentido. Y por supuesto, mientras eso pasa, pues infortunadamente tienen que haber ese tipo de medida. Y hay que manejarlos, ¿no? Hay que manejarlos porque, digamos, en esas industrias el costo es el que yo compro en China, ¿cierto? A $1, pero se me aumenta por el foradaz el que tengo que pagar. Entonces, digamos, es un sobrecosto adicional que las empresas pues, tienen que manejar. Que soportar. Totalmente, estoy de acuerdo en que la ayuda y la protección no debe ser esa vida, sino como antiguamente, que es proteger las importaciones, aumentando los aranceles, sino vamos a tecnificarnos y vamos a meterle tecnología a esto así disminuimos costos. Es que por ahí tiene que ser, o sea, pero es que como la norma es tan estricta y tan dura, muchas empresas han tenido que volcarse a hacer cosas que ni siquiera, o sea, es que ni siquiera es algo que ellos quieran, es que les toca porque si no se van a quebrar, o sea, básicamente y tienen 100 empleados de los que dependen y si no hacen formas de bajar los costos, pues entonces, y no estoy diciendo con esto que esté bien hacer contrabando técnico ni su valoración para nada, pero siento que es una realidad de la que todos sabemos y no podemos tapar tampoco el sol con un dedo. Entonces, bueno, digamos, dejemos a un lado el tema de los textiles, que siento que es un tema súper controversial y también como que genera mucha sensibilidad en muchos sectores, para hablar de, bueno, un aspecto positivo y un aspecto negativo de lo que propuso el gobierno en el régimen sancionatorio. Sí, hay muchas cosas positivas. Digamos que las normas sancionatorias han venido recogiendo todas esas inquietudes del sector privado y para mí hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, ya hay el tema del derecho al error, ¿cierto? De no pague sanción si es su primer error, por ejemplo. Pero es leve, lo están sancionado con multa, porque ese error, o sea, solamente es si es una infracción leve y que tenga multa. De resto, no aplica. Y los errores leves sancionados con multa son diminutos. Son como otras, son de un requerimiento. Es como una más, ¿cierto? Pero adicionalmente también hay errores formales no sancionables. Exacto. Los que no impliquen el no pago de tributos aduaneros. Por el otro lado está el allanamiento, ¿cierto? La posibilidad de allanar sin pagar menos sanción. Sí. ¿Cierto? Hay eximentes ya de responsabilidad. Sí. Obviamente son difíciles de probar. Y en el caso está chévere la norma, eximentes, pero prueba una fuerza mayor, un caso fortuito, pues ante la DIAN es complicado, pero hay eximentes de responsabilidad. Creo que eso se puede mejorar en el proyecto de ley, pero hay formas de defenderse o que las empresas se puedan defender un poco más, porque lo que se critica es que un error formal implique un pago de una sanción del 200%. Eso no tiene sentido. Es demasiado. Pues es mucho. Eso ya con el último proyecto se está bajando por lo menos del 200 al 100%. El tema de tener un error en una clasificación arancelaria, ¿cierto? Que termine no en una liquidación oficial, sino en un decomiso, que es lo que ya la DIAN está trabajando ahora. Hace rato no veo una liquidación oficial por error de clasificación arancelaria porque todas terminan en una aprehensión. Sí, lo que me equivoqué en la clasificación arancelaria, ¿cierto? Que es que con un tema de interpretación pasa mucho, es un tema de interpretación de la nomenclatura y hay expertos para eso y a veces no se ponen de acuerdo. Entonces yo me puedo equivocar y entonces la DIAN dice, inclusive sin cambio de tarifas de arancel y de IVA, no, es que como hay cambio de clasificación arancelaria, hay cambio en la descripción mínima y entonces ya aprehensión de la mercancía. Y si la mercancía no existe, pues me ponen la del 200%. No, eso realmente no tiene sentido. He visto sanciones por ese tema de 8.000 millones de pesos. Y un caso de 8.000 millones de pesos en donde el cambio de su partida no generaba cambio ni en el arancel ni en el IVA. Simplemente la DIAN dijo, es que con la anterior la descripción de IVA era distinta. Usted no la puso y ya no puedo legalizar porque no existe mercancía. Y entonces 8.000 millones de pesos, no, eso realmente... Eso sí, tal cualquier empresa. No, por supuesto, o sea, eso realmente, esos son los temas que tiene que en ese proyecto de ley... Debería haber un tope máximo de sanción, ¿no crees? Debe haber un tope máximo, pero adicionalmente que esa interpretación de que yo me equivoqué en la clasificación y el cambio de descripción, no, eso pues, si yo me equivoqué pues claro que puedo corregir todo. Si me permiten corregir la subpartida arancelaria, pues permítame corregir las tarifas, las descripciones.
absolutamente todo. Y si tengo que pagar más, pues yo pago lo que tengo que pagar por arancel, por IVA, por lo que sea, pero pues no una sanción de este tipo que realmente sí es confiscatorio. Es totalmente. Y el tema de lo que tú decías, los errores que terminan siendo sancionables o que nos toca pagar rescate, que a mí me parece el tema del rescate una cosa loquísima, pues, o sea, yo digo, como, ¿por qué? O sea, si esto es algo que simplemente puedo cambiar, o sea, fue un error de despacho, fue un error del proveedor, todo el tiempo pasa, los chinos son súper desordenados a veces con la información. O sea, ¿tú qué opinas del tema de estos errores que no se pueden cambiar? No tiene sentido. Digamos que, sobre todo por ejemplo, errores en seriales. Obviamente, si los contrabandistas utilizan eso para gemelear, lo que se llama gemelear, ¿cierto? De mercancía, pasar una declaración y meten por ahí todo lo que quieras. Sí. Obviamente eso es importante, pero si yo demuestro que fue un error formal, es decir, con la documentación soporte, que yo puse un cero de más porque me equivoqué ticitando o no puse una rayita, ¿cierto? Eso es un error formal. Eso no debería sancionarse. Eso te debería, si es, póngame a pagar una multa o una sanción listo, me equivoqué y de error de transcripción, pero no me pongan que no pierda la mercancía o no me pongan a pagar un rescate. Y la DIAN lo que debía promover era, digamos que la DIAN tiene un montón de gente dedicada a hacer remates, ¿cierto? Y a disponer de mercancía, regalarla, etcétera. O sea, la DIAN, ¿para qué quiere mercancía? La DIAN no es comerciante. O sea, la DIAN lo que necesita es, si yo me equivoqué, que se pague una sanción, pero ¿para qué la DIAN quiere un poco de textiles? Termina regalando. Entonces, y hay un montón de... Y eso, ¿para qué ubicas? Claro, es la parte de control y no vendiendo mercancía. Eso no tiene sentido. Y eso perjudica a la industria nacional más, o sea, porque lo van a terminar regalando, entonces peor. Bueno, entonces esos errores, primero no debería, si yo demuestro que fue un error formal, no debería ser sancionables. Si de pronto hay una sanción, pues debería ser sanción, pero no pérdida de mercancía. Claro. Entonces toda esa discusión que se genera por los errores en la descripción, en la referencia, en la marca, eso debería poder subsanarse si yo demuestro que fue un error simplemente formal o de traducción y que no implique que sea mercancía diferente. Y afortunadamente pasa algo, Manuela, y es que digamos que la norma, y hay conceptos de la DIAN que insisten en eso, ¿no? No se trata de mercancía diferente, como tratan de que eso sea más racional, pero en la aplicación práctica los funcionarios no le hacen. Eso te iba a decir, justo te iba a preguntar eso, porque es que hoy en día, las personas que de pronto no sepan, cuando uno tiene un error de estos en las declaraciones de importación y pues eso puede llegar a generarnos algún tipo de rescate, o sea, un pago que toca darle a la DIAN para que le devuelvan o no la mercancía de alguna manera y poder corregir la declaración, toca acudir a algo que se llama el análisis integral. Pero el análisis integral es un procedimiento que depende del funcionario. Y si el funcionario no lo quiere hacer, te embalace. De acuerdo. Entonces el funcionario cuando dice el análisis integral es mire toda la documentación. Mire cómo viene la factura, mire cómo viene el documento de transporte. Hagan el análisis integral. Y el funcionario termina diciendo, sí, mire todo, pero ahí usted cometió el error. Entonces, digamos que en esto que salga, ¿cierto? Si sale una ley con todas estas garantías, estos beneficios, también hay que hacer un trabajo al interior de la DIAN con los funcionarios que tienen los expedientes a su cargo para que ellos entiendan eso, entiendan que hay unos principios, que hay unas garantías, que ellos tienen que hacerlo, ¿cierto? Y no de una forma facilista porque le da a uno tristeza cuando le resuelven un recurso, resuelven una liquidación oficial, una sanción, con unos argumentos, pues que ni siquiera le contestan los argumentos a uno en primer lugar, y en segundo lugar con unos argumentos traídos de los cabellos que a veces uno dice, Dios mío. No. O sea, también tienen que prepararse los funcionarios. Claro. Para eso. Ahora, y por ejemplo, la norma trae unos tiempos, cada procedimiento tiene unos tiempos, unos días hábiles, y no los cumplen. Y no hay una consecuencia para el funcionario por no cumplirlos. Eso es algo que yo digo, ¿por qué no está? O sea, ¿por qué no hay una consecuencia para el funcionario? Por ejemplo, ayer tuve una reunión con un cliente que me dijo, Manuela, pues esa es la primera vez que nos reuníamos y me contó el caso que tenía. Me decía, Manuela, llevo 1 año y medio con mi mercancía en zona franca porque el funcionario me dijo, ay no, yo estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para revisar eso. Cuando vuelva de vacaciones lo reviso. ¿Cómo así? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo así? O sea, son cosas que uno dice, pero ¿dónde están los tiempos que tienen? Nosotros sí tenemos que cumplir tiempo, ¿no?
estrictamente como importador. Pero el funcionario no. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que la norma cabe la posibilidad de establecer unos tiempos como máximos? No, y los tienen, o sea, los tienen. Por ejemplo, en las medidas cautelares hay unos días específicos en donde la DIAN tiene que tomar una decisión. Pero lo que tú dices, muchas veces no se cumple. No, Y afortunadamente no pasa nada. no pasa nada. Entonces el cliente le dice a uno, pero es que son 5 días y llevo 20 días y no me define la situación. Literal. Sí, entonces, no, tiene toda la razón, no podemos hacer. O sea, no hay una consecuencia Es súper injusto. distinta de pronto a que le inicien un disciplinario al funcionario. Pero pues eso no nos soluciona el tema al cliente, ¿cierto? Entonces, sí debería, los únicos términos que digamos tienen una consecuencia es que no se decida de fondo dentro de un término, no se resuelva el recurso en un término que tiene lo que se llama silencio positivo, es que la decisión se entiende hecha a mi favor. Claro. Pero de resto, todos los términos que hay, pues no tienen ninguna cosa. Pero la DIAN sí debería ser seria en eso, porque pues de eso dependen los derechos de las personas y los derechos sobre todo económicos de tener una mercancía en una situación ahí que no se sabe si se va a quedar la DIAN con la presión o se la va a devolver o efectivamente cometió una infracción o no. Eso no debería suceder. O los funcionarios muchas veces sí se cumple, pero también hay casos en que efectivamente, como tú lo dices, los funcionarios se hacen los de la vista gorda. Sucede mucho y no, pues no debería suceder. Por eso te digo que, digamos, debe haber al interior de la DIAN, digamos, un tema, no sé si de capacitación, sensibilización con quienes manejan los expedientes para que esto verdaderamente, todas estas normas tan bonitas que a veces salen, sean realidad y no se queden en el papel. Totalmente. Porque uno dice el principio de justicia, el principio Proporcionalidad. de justicia, proporcionalidad, buena fe, todos esos son muy bonitos y uno los pone en los recursos, pero siempre le dicen, no, aquí no se le da vulnerado ningún principio. Ay, es frustrante. Yo te decía ahorita que a mí el tema del litigio me cuesta por eso, porque yo digo, ¿cómo así? O sea, es frustrante porque siento que a veces ni siquiera los funcionarios son abogados, entonces desconocen completamente los fundamentos básicos del derecho constitucional. Y es demasiado frustrante luchar contra, o sea, deberíamos tener, siempre se ha hablado de un tribunal aduanero. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, sería súper interesante porque sería un tribunal independiente con personas pues, que tengan el conocimiento, que sean expertas y que sean independientes, porque al final la DIAN es juez y parte. Y digamos que la DIAN ha tenido avances ahí, digamos, desde el punto de vista de jurídico, por ejemplo, sí ha habido avances. Por ejemplo, yo he visto que hay más conciliaciones. Antes, que la DIAN conciliara era algo excepcional. He visto y ya he tenido muchos casos en donde la DIAN se da cuenta de los errores y ha conciliado. Okay. Y en la parte jurídica se dan cuenta de los errores y revocan. O sea, digamos que en eso ha habido un avance, pero obviamente falta mucho, sobre todo en las áreas de fiscalización y liquidación. Falta mucho porque lo que tú dices, pues infortunadamente no todos pueden ser abogados y hay muchas personas de otras profesiones que necesitan una preparación jurídica mínima para poder responder y entender todos estos principios que tiene la norma y poder aplicarlos. Otros les da miedo, ¿cierto? Porque si revocan una sanción de 8.000 millones de pesos, pues lo van a investigar la Procuraduría, la Contraloría, las CIAs, entonces ellos prefieren confirmar antes que meterse en un lío. Entonces, digamos que por lo menos en la parte jurídica mucho avance en eso. Falta las áreas de fiscalización y liquidación, que es de donde pues, no todos son abogados. Creo que ahí hay un desafío para la DIAN en eso, en que se mejore esa parte, los actos administrativos salgan mejor motivados y que uno quede tranquilo y que ya sí me sancionaron y la DIAN tiene pues, buenos argumentos. Y claro. Que uno triste porque de pronto los argumentos a veces no se quedan cortos. De acuerdo. Si tú tuvieras la posibilidad de tener una varita mágica y tú dices, bueno, yo tengo el poder y voy a colocar este artículo en el nuevo régimen sancionatorio aduanero, solo te dan derecho a que tengas un artículo. ¿Qué crees que sería como, o sea, en qué aprovecharías ese deseo? Pues mira, yo creo que hay un tema que ya de hecho la DIAN ha venido trabajando y creo que está en el último proyecto o en el anterior, han habido tantos, que es el de la debida diligencia, ¿cierto? En el sentido de que si se cometió un error, ¿cierto? Que todos nos sucede. Y en materia de comercio exterior es muy fácil porque es que todo es rápido. Ahora todo tiene que ser rápido, la mercancía llega, tengo que nacionalizarla para evitar sobrecostos, etcétera. Todo es rápido y obviamente hay muchas posibilidades de cometer un error.
Claro. El tema es, cometí un error, pero lo cometí teniendo todos los cuidados para que no se cometiera, ¿cierto? Hice las revisiones del caso, la agencia de aduanas hizo la inspección previa, hice absolutamente todo, pero terminó en un error, ¿cierto? Si yo logro probar eso, la debida diligencia, no debería haber una sanción, aunque se haya cometido una infracción. Creo que eso sería una norma bien bonita y bien justa, y eso le ayudaría no solo a los importadores, exportadores, a agencias de aduana, depósitos, que muchas veces hacen la debida diligencia y el error infortunadamente termina cometiéndose. Claro. Entonces me parece que eso sería una norma de avanzar, que quedara bonita y que ojalá los funcionarios pues la tuvieran en cuenta, ¿no? Que eso es lo más importante. Si quiere que se haga la norma, que se aplique. Claro. Es lo que uno... Claro, y que también se establezca como un procedimiento de qué es la diligencia, que no nos pase con lo de la solvencia económica, que tenemos una solvencia económica que es sancionada con aprehensión de mercancía, pero nadie sabe qué es solvencia económica. No hay un parámetro para decirle a una empresa si es solvente No, o no es solvente. no, o sea, imagínate que en esos días se atendió un caso de eso y la DIAN le pidió más de 37 documentos para probar la solvencia económica y se los tenía que entregar en 2 horas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, hasta la tarjeta del colegio, pues del contador, o sea, una cosa absurda que uno dice como, ¿pero qué es esto? Y no hay unos criterios establecidos, definidos de qué es la solvencia económica. Esa norma que tú dices me parecería ganadora, pero que desarrollen qué es la debida diligencia. Porque para mí la debida diligencia es una cosa, para ti puede ser otra. O sea, como que establezcan un procedimiento claro de qué es y cómo poderla aplicar. Claro, y es distinto para cada usuario. ¿Cierto? Es distinta la debida diligencia de un importador a la debida diligencia de una agencia de aduanas. ¿Cierto? Son distintas y hay que mirarlo desde ese punto de vista, porque no todos hacemos lo mismo o tenemos las mismas obligaciones pues de revisar y hacer todas las cosas con cuidado. Entonces debe segmentarse para que se vea que hay una debida diligencia. Y en eso del tema que comentas sobre la solvencia económica, pues ya se volvió un caballito de batalla. Y entonces tengo que en 5 días demostrarle a la DIAN que soy solvente, y la DIAN en 5 días tiene que resolver. Y la DIAN en 5 días toda esa documentación. O sea, termina en la presión y termina... Sí. O sea, termina demostrándose la solvencia económica después de 6 meses, y entonces... Y tú con la merona, sí. Ya son otros 3, o sea... Y costos de bodegaje, no, o sea, es un tema complejo. Y eso sí debería, porque es un tema financiero, y eso no... O sea, no todos lo manejamos. Yo soy abogado y yo no sé si una empresa es solvente. Yo lo cojo un estado financiero y yo no sé si la empresa es solvente o no. O sea, eso necesita un análisis especializado y los criterios objetivos. Claro, ¿Cierto? No es simplemente decir, no, es que están pérdidas hace 3 años. Muchas empresas, el hecho de que esté en pérdida de una empresa no quiere decir que no sea solvente económicamente para pagar los impuestos y pagar a sus proveedores y demás. Entonces, sí necesita eso, muchos criterios objetivos. Entonces, tema que la nueva ley debería tocar. No, hemos tratado un montón de cosas que siento que ojalá la DIAN nos escuche. Te lo voy a mandar este podcast al correo del director. Pero realmente, mira, todo esto nos lleva como a concluir que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, sin duda, o sea, sin duda, y es una oportunidad que no podemos dejar pasar por nada del mundo, o sea, es una oportunidad fundamental. Y para ya como finalizar, pues, ¿qué consejo le darías a los empresarios que nos están escuchando, a los importadores, a las agencias de aduanas? Ahorita hay una controversia grandísima por el tema de hacer incurrir en error o no. Bueno, antes de que me cuentes el consejo, hablemos un poquito sobre, ¿tú qué opinas de ese hacer incurrir en error o no? Porque, bueno, para los que no saben, hay un artículo que sanciona a las agencias de aduanas porque pues hacen incurrir en error a su mandante, o sea, al importador o a la persona en la que pues ellos hayan prestado el servicio, y que ese error haya llevado como consecuencia una sanción para ese usuario aduanero. Pues la verdad yo sí considero que la mayoría de casos que yo he atendido sí es error de la agencia de aduanas. O sea, yo siempre he visto el error de la agencia de aduanas, pero también entiendo, o sea, las agencias de aduanas hacen una labor súper titánica, súper sancionada, súper regulada, súper controlada y súper mal pagada. Entonces, y desagradecida, porque todo el mundo está desagradecido con las agencias de aduanas y es horrible. Claro, al primer error te demando. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, a eso precisamente venía el tema de la debida diligencia. Y es, la agencia de aduanas obviamente tiene unas responsabilidades como declarante, ¿cierto? Si él se encarga de la clasificación arancelaria, pues las consecuencias de eso, pues las tiene que tomar, ¿cierto? O de la liquidación de los tributos, aplicación de preferencias, todo es el responsable, ¿cierto? Porque la norma lo hace responsable como experto
en esos temas. Pero hay muchos casos en donde la agencia de aduanas hace lo que te digo, la debida diligencia, es decir, le dicen importado, porque no todas las veces la agencia de aduanas hace, por ejemplo, la clasificación, la hacen importado. Le dicen importado, mire, esa clasificación le puede generar estos perjuicios, etcétera. Yo le sugiero esta. Sin embargo, los importadores dicen, no, esa es, y con esa debo trabajar. Y a pesar de eso, se comete, obviamente, la DIAN dice, mala clasificación a las del área, y usted lo hizo incurrir porque usted, pero mire, yo le dije, es que se demuestra, mire. Septián, yo le dije, mira, aquí está la carta en donde le dije, sí, pero esto usted como experto de comercio exterior, usted lo que debió fue declarar la subpartida que usted consideró. Entonces usted lo hizo incurrir. Eso no tiene sentido. Entonces no siempre la agencia de aduanas es responsable. Por eso me parece importante el tema de la debida diligencia. Y la agencia de aduanas demostró debida diligencia en su proceso de diligenciamiento de las declaraciones, en todos los aspectos de la base gravable, de la liquidación de los impuestos, de los tributos aduaneros, de las preferencias arancelarias, de los vistos buenos. Pero a pesar de eso se cometió una infracción, no debería sancionarse por hacer incurrir, porque realmente no lo hizo incurrir, porque hacer incurrir es, por mi error, usted tuvo que pagar más impuestos o perdió la mercancía porque la DIAN se la aprendió. Sí. Y se demuestra que la agencia de aduanas no hizo una debida diligencia y no fue su responsabilidad de que se tuvieran que pagar mayores impuestos, no debería sancionarse. Entonces, a ese tema, creo que por ahí podría ese tema ayudarse a las agencias de aduanas, porque es que ya esto se volvió una sanción objetiva. O sea, la DIAN por defecto sanciona a todas las agencias de aduanas y a veces las sanciones no son. No, y es el 20% de la sanción que te ponen a ti como importador, y no es como que tú tengas, la agencia de aduanas pague el 20% de lo que me pusieron a mí, es adicional al 100% que le pusieron al importador. O sea, es un tema de recaudo. Contaba de la sanción de 8.000 millones, pues imagínate la sanción del 20% para la agencia de aduanas por haberlo hecho. Dios. Entonces, casi que, pues, eso es acabar con una agencia de aduanas. Totalmente. Entonces, creo que en ese tema también debe haber un avance, y creo que con la debida diligencia, de alguna manera eso Se subsana un poquito. se puede subsanar. Claro, porque es que yo siento que esto se vuelve un tema de recaudo. O sea, las cosas como son. Bueno, ahorita sí vamos al consejo. Bueno, digamos que en materia aduanera, el consejo siempre es, hay que mirar la norma como un instrumento, ¿cierto? No como la limitación o qué jartera tener que cumplir esto. Voy a hacer negocios, y en todo negocio hay normatividad que le aplica, hay normas de libre competencia, hay normas de sanitarias, etcétera. Así que como todo hay que cumplir. Entonces, hoy en día, en el comercio internacional, casi todas las empresas importan o exportan, ¿cierto? O hacen las dos. Y hay unas normas. Entonces, la invitación es, miremos las normas como un instrumento que nos va a ayudar. Si yo veo la norma como un instrumento que me va a ayudar, entonces voy a cumplirla adecuadamente. Claro. Y para cumplirla adecuadamente, y al cumplirla adecuadamente, me voy a evitar sanciones, ¿cierto? Lo que tú decías, la prevención. Y en eso hay que asesorarse, ¿sí? Hay que asesorarse. Digamos, si yo no conozco, contrata a alguien, ¿cierto? De acuerdo. Es un costo, por supuesto, pero más que un costo debe verse como una inversión, ¿cierto? Hay que asesorarse. Si yo quiero ser exportador y hacerlo bien, pues yo me asesoro. ¿Y cómo debo hacer esto? Lo hago con la debida anticipación. No esperar a que me reviente el problema para contratar a la abogada. Creo que en la prevención está mucho de evitar sanciones, ¿cierto? Total. Ahora, yo cometí la infracción. Entonces, no hay que asustarnos, no hay que entrar en pánico. Hay que mirar cómo fue, por qué cometí la infracción, qué fue lo que pasó, si tengo cómo defenderme, ¿cierto? Y ahí también viene el asesoramiento. Voy a contratar a alguien y hagámoslo cuando me llega un requerimiento de información o un oficio persuasivo de la DIAN, y la DIAN le dice, oiga, yo vi que usted en la declaración de número tal dejó de pagar los impuestos por esto y esto, o el certificado de origen no, lo que vemos es que no cumple, etcétera. Si llega un oficio persuasivo, no responderlo no pasa nada, pero no debemos obviarlo, esconderla. Tenemos que ponerle toda la atención porque eso puede terminar en una sanción. Total. Entonces, al requerimiento de información de la DIAN, pongámosle, porque muchas empresas cogen el requerimiento de información, entonces la DIAN le dice, pásame esto, y pasan los 3 documentos. Pero a veces pasan información que no deben pasar, información adicional, información que no tiene nada que ver con eso y terminan sancionados. Entonces hay que ponerle atención a eso, ¿cierto? Si pueden hacerlo directamente, pues chévere. Háganlo, responda bien lo que dice la DIAN. Si no, asesórese porque eso es parte de la prevención. Claro. Responder un requerimiento de la DIAN debidamente sustentado,
pues le puede ayudar a uno a prevenir, ¿cierto? Irse a un litigio largo, y uno debería, en la medida de lo posible, con un requerimiento de información no persuasivo, ahí termine. ¿Sí? Bien porque tengo la razón, o bien porque sí, definitivamente la DIAN tiene razón. Entonces la norma me da posibilidades de allanarme y pagar menos sanción. Entonces, si no hay nada que hacer, yo para qué no voy a un pleito, ¿cierto? Yo le digo a mis clientes, cuando no hay nada que hacer, no, hágalo, porque para qué ¿para qué le voy a... Sí, ¿para qué le voy a decir que me ordene? Sí, yo puedo presentar todos los recursos, etcétera, De acuerdo. pero al final esto no va a salir bien. Claro. Entonces, si se puede allanar, entonces todo eso esos análisis hay que hacerlos para hacerlos con anticipación, ¿cierto? Hay que prevenir un litigio con la DIAN, y si hay que hacer el litigio, pues lo hacemos, ¿cierto? Porque tengo todos los argumentos y las pruebas para poder hacer. Claro. Entonces creo que en esto de la materia aduanera hay que ser muy preventivo, hay que anticiparse Total. a los problemas, y eso va en todos los ámbitos: transportadores, depósitos, puertos, agencias de aduana, importadores, agentes de carga, siempre mirando cómo me anticipo a los problemas, ¿cierto? Porque yo no puedo obviar eso. Y conocer la legislación, ¿cierto? No basta nosotros con conocer el decreto aduanero, porque hay resoluciones, hay memorandos, hay conceptos. Concepto me puede cambiar la forma de hacer una operación totalmente, y si yo lo desconozco, ¿cierto? Ahí está los conceptos. Antes los conceptos nadie los conocía. Ahí está el normograma de la DIAN, ahí están todos. Yo entro, ustedes entran a la DIAN, página de la DIAN, ponen normograma, conceptos, y aparecen absolutamente todo, y aparecen por temas y todo. Si yo soy un importador, no sé, de textiles, por ejemplo, me voy a buscar conceptos que hablen sobre esto. Eso es fácil. Yo puedo gastarme 1 hora, 2 horas, pero oiga, estoy al día. De acuerdo. Este tema, que es de alguna manera lo que a nosotros nos toca, ¿no? A mí me toca 2 o 3 horas al día, en donde para mí no es una pérdida de tiempo, sino hace parte de mi trabajo, porque donde yo no conozco un concepto y ese concepto depende del litigio, pues imagínate cómo quedo yo. No. O cómo, o sea, me van a decir De acuerdo. mal asesoramiento. Entonces, ese trabajo que hacemos los abogados, pues también a los que están en el comercio exterior, échense una pasadita por allá, por esos conceptos, que además los conceptos le ayudan a uno a entender. Puede uno que a veces no esté de acuerdo con los conceptos, pero le ayudan a entender la norma, qué es lo que piensa en la DIAN, y estar actualizado. También eso es importante, estudiar. En esto, los que estamos en el tema, tenemos que estar actualizados todos los días. No podemos dejar un día porque se nos pasa un concepto y quedamos mal. No, de acuerdo, totalmente. Y bueno, esto también es una invitación que siempre les hago, siempre, y es, venga, ya es usted empresario, ¿por qué tiene que entregarle la respuesta del requerimiento al contador? Porque eso siempre lo hace. O al abogado de la empresa, que es el que hace los contratos laborales, o sea, o al amigo que es el que hace los divorcios. Por Dios, el derecho aduanero es una especialidad, y es una especialidad súper específica, es determinante, es, mejor dicho, yo no sé, o sea, me frustro porque he leído de defensas de abogados que no son aduaneros, y yo digo, Jesucristo, ¿por qué? Y han llevado a consecuencias inclusive penales al cliente, porque defendieron tan mal que eso pareciera un contrabando, y entonces mandan copias a la fiscalía, o sea, todo mal. Y bueno, también esto para invitarlos a que conozcan tu firma. Cuéntanos un poquito sobre tu firma, dónde te encuentran, cómo te pueden conseguir, dónde te pueden contactar. Bueno, nosotros asesoramos en todos los temas aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Algunos tributarios asociados a todas estas operaciones de comercio exterior. Y estamos en Bogotá. Nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.saberes.com.co, en LinkedIn, sobre todo en LinkedIn. Me gusta mucho dar de información a las personas. O sea, yo lo hago no porque quiera y como conseguir clientes por ahí, sino me gusta que la gente conozca sobre todo los conceptos. Esto que te digo, yo lo hago mucho en LinkedIn. Si quieren me pueden buscar por Saberes o por Tomás Barreto, porque yo ahí les boto y trato de hacer una explicación muy sencilla de lo que dice el concepto. O sea, para que si la gente le da pereza leer un concepto de 4 páginas o una jurisprudencia de 30, pues lo que hacemos es una síntesis para que la gente entienda, mire, en este concepto están hablando de esto y esto tiene esta consecuencia. Buenísimo. Entonces, por ahí tratamos de dar como esa información de servicio al público. Y cualquier inquietud, duda también nos pueden contactar ahí. Mi correo electrónico es tbarreto@saberex.com.co.
Y ahí nos pueden consultar, preguntar lo que quieran. Yo trato de responderle a todo el mundo. Me encanta. Porque de eso se trata. Si terminamos en un trabajo, en una consultoría, pues chévere. Si no, no interesa porque me interesa que la gente conozca Ok. lo que tú también haces. Conozca el derecho aduanero, se interese que esto es una rama, lo que tú dices, especializada, en la que la gente necesita asesoramiento. Para eso estamos pues consultores como tú, como yo y como muchos otros, no somos muchos. En el mercado nos pueden conseguir fácilmente, pero creo que es importante que lo hagan porque esto no es para toda la vida. Si ustedes nos buscan, los podemos ayudar y después pueden ir solitos porque yo sé que lo pueden hacer. Totalmente. Aquí en la descripción del podcast les voy a dejar los datos de contacto, tu página web, tu LinkedIn, todo para que puedan acceder y conocer un poquito más de todo lo que aportas a la comunidad aduanera que nos escucha. Bueno, Tomás, muchas gracias de verdad por este espacio. Me siento súper orgullosa de estar aquí y me siento con muchos honores de poderte entrevistar y pues el tiempo muy valioso de ti. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos has aportado el día de hoy y pues muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Me encanta que se quieran educar, que quieran aprender un poco más de esto. Viene toda una temporada de régimen sancionatorio aduanero, que es esta temporada va a ser muy álgida, entrevistando a muchos expertos, así que no se desconecten de este super canal. Y pues nada, muchas gracias a todos. No se les olvide suscribirse y dejar su like en el podcast. Y bueno, califíquenos. Muchísimas gracias entonces a todos. Muchas gracias a ti. Bueno, chao, chao. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.